Buen día, chicos. Hoy veremos la parte 2 de los principios de contabilidad. Veremos una de las bases fundamentales de la contabilidad, pues con este principio entenderemos los balances, estados financieros y los reportes del área contable. Este es el principio de la partida doble. El método contable de la partida doble se basa en la idea de que no hay deudor sin acreedor. Todo hecho económico tiene su origen en otro hecho del mismo valor, pero de naturaleza contraria. No se preocupen si no entienden en este momento, lo vamos a explicar en el transcurso del video y van a ver lo sencillo que es. Por ejemplo, cuando realizamos una compra de mercadería, se producen dos movimientos en la contabilidad. Por un lado, hay una salida de dinero por el haber y por otro, una entrada de mercadería por el debe. Es posible que en un mismo asiento contable se registre más de una cuenta en el debe y más de una cuenta en el haber. Aún así, siempre tendremos que comprobar que la suma de las cuentas del debe es la misma que la suma de las cuentas del haber. Las operaciones contables se realizan mediante los llamados asientos. Estos tienen dos partes, el debe y el haber. De esta forma, toda operación de entrada conlleva una operación de salida, o lo que es lo mismo, todo deudor tiene contrapartida a un acreedor. Hay que aclarar que los valores positivos van en el debe y los negativos en el haber. A su vez, con signo positivo, en el ejemplo final lo veremos más claro. En los principios fundamentales de la partida doble, este método para registrar operaciones se basa en una serie de principios que fueron desarrollados por Fray Luca Paciolo, que es considerado el padre de la contabilidad. Él nos indica los siguientes principios. El que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. El equilibrio patrimonial exige que todo lo que entre debe ser igual a lo que sale. Todo el valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Iniciemos con explicar el primero. El que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos es porque se lo debemos a alguien. Lo vamos a ver mejor en este gráfico, pues tenemos primero de un lado el deudor y el otro lado el acreedor. Lo que debemos entender es que en contabilidad vamos a tener siempre dos partes. De algún modo, la parte que es de nosotros y la otra parte que es del acreedor, que de algún modo es del tercero o una obligación. ¿Cómo es esto? Esto lo podemos entender a través de algo que se llama la T de mayor. ¿Por qué te explico la T de mayor? Porque con esto te daremos un ejemplo más claro de cómo se tienen que hacer las operaciones. Es decir, existir una dualidad entre todas las operaciones financieras que se hacen, donde un lado tenemos el cargo y del otro lado derecho el abono. Si logramos entender esto, que es la base fundamental de la contabilidad, lo que viene después será pan comido. Pero si no entendemos esto, lamentablemente no entenderemos nada. Luego estaríamos confundiendo al momento de registrar poniendo cuentas en cualquier lado. Pues listo, sigamos viendo qué es lo que nos dice los demás principios. El equilibrio patrimonial exige que todo lo que entre debe ser igual a lo que sale. Esto es lo que mencionamos hace un momento. Esto es bastante lógico. Si la persona o empresa recibe 100 soles, pues va a tener que deber esos 100 soles. Esta operación va a tener una contraparte. Por ejemplo, si a nosotros nos prestan 100 soles, por el otro lado vamos a tener a la otra contraparte de estos 100 soles. ¿Cómo lo vamos a reflejar? Si nos prestan estos 100 soles, lo tenemos que reflejar en nuestros bancos y esos 100 soles vamos a tener una contraparte. Es decir, vamos a tener a lo mejor un banco que nos ha prestado y esto lo vamos a tener que reflejar en nuestros préstamos financieros. Puede ser también que nos lo haya prestado un tercero o una empresa. En este caso lo tenemos que reflejar en los acreedores.
pero al final del día siempre vamos a tener un deudor con un acreedor. El siguiente es, todo el valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. ¿Cómo podemos entender esto? Todo aquello que ingresa a nuestras cuentas bancarias o ingresa a nuestra empresa y que además está aumentando nuestro activo, lo podemos considerar deudor. ¿Cómo podemos entender esto? Todo aquello que ingresa a nuestras cuentas bancarias o ingresa a nuestra empresa y que además está aumentando nuestro activo, lo podemos considerar como deudor, porque es algo que, como bien lo dice la ley de la partida doble, es un valor que ingresa. Y por el otro lado tenemos a la persona o empresa que nos lo ha proporcionado, como que puede ser una tercera persona, a esta se le llama acreedor. O puede ser una entidad financiera que lo vamos a reflejar como un crédito hipotecario o como un crédito, pero no nada más se limita a estos personajes. Pueden ser a lo mejor que tengamos equipos de cómputo, equipos de oficina, y del otro lado tengamos la autoridad de impuestos, o que tengamos a nuestros acreedores, que no necesariamente tienen que ser internos de la empresa. Tenemos que saber aterrizar todos estos conceptos a cualquier situación que se nos presente el día a día. Nuestra siguiente partida es: toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Esto lo podemos ver muy específicamente cuando registramos los gastos e ingresos en la contabilidad. Por ejemplo, tenemos los gastos en donde podemos ver tanto los gastos como servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, mantenimiento, etc. Y en la parte de los acreedores registramos los ingresos, como las ventas, intereses ganados, ingresos diversos, etc. Listo, chicos. Si ustedes tienen algunas preguntas, consultas o dudas, déjenlo en la caja de comentarios que está debajo de este video. Y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día.